Para comenzar, voy a hacer una pregunta de cardio y espero que me la puedan responder porque incluso está muy relacionada con Neo. ¿Ok? Carolina, ¿cuánto es el gasto cardíaco hacia los pulmones? Del 1 al 100%. ¿Cuánto es el gasto cardíaco pulmonar? Digo un número, Carolina, cualquiera. 1, 2, 3, 4. 5. Vi, adelante del Vi, compañero, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tocayo, a ver. Tocayo, ¿cuánto es el gasto cardíaco pulmonar? El primer capítulo de cardio se llama flujo sanguíneo cardíaco y hemodinámica. Este es el primer capítulo de cardio que deberían saber y está en relación con el pulmón. El gasto cardíaco pulmonar es el 100%. ¿Ok? El 100%. Si recuerdan un poquito de anato, ¿qué salía del ventrículo derecho? La arteria pulmonar, ¿no? Y del ventrículo izquierdo, la ventrículo que está de la aorta y la circulación sistémica. Desde la circulación sistémica irrigaría al pulmón. No va a irrigar al pulmón, ¿por qué? Porque la sangre sistémica es oxigenada y el pulmón de por sí no existe. Entonces, ¿para qué va a ir algo de sangre al pulmón? No tiene sentido. Ahí tiene que ir sangre desoxigenada, por eso el gasto cardíaco pulmonar es del 100%. Es una pregunta un poco capciosa, como le dicen algunos en el mato, porque les dije, ¿cuánto es el tiempo de replicación de una plaqueta? Y me dijeron algunos de 7 días. Y obviamente la plaqueta no se puede replicar. Y no es un fragmento. Le pregunté a 2 personas de sus compañeros y me dijeron de 7 días. Bueno, por eso les digo, estudien más cardio, porque como les dije, de las 100 preguntas, 50 van a ser de cardio y 25 van a ser cardioquímica. Y cardioquímica tienen que saber, chicos, de la A a la Z. No pueden no saber nada, porque ese tema van preguntando a nivel mundial. Y el curso, como le dije al inicio, cuando empezamos cardio, no va a ser la excepción. ¿Ok? Muy bien, entonces, evidentemente, con el doctor Nieves han hablado de la parte de la embriología, han hablado un poquito del tema de la espirometría, han hablado del tema de los neumocitos, qué producen, qué sustancias son las que permiten el intercambio gaseoso, disminución de la presión superficial y todo ello. Tenemos que recordar un poquito más con respecto a la parte del anato, porque evidentemente el principal músculo inspiratorio es el diafragma. ¿Ok? El diafragma, entonces, sí, chicos, tiene como función separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Ok? En el diafragma van a encontrar ciertos hiatos, que seguramente lo recuerdan de su clase de anato, porque seguro lo han visto en los muertitos en el anfiteatro. ¿Ok? Tenemos en primer lugar, voy a colocarlo con rojo para que se pueda distinguir, con verde, con azul, perdón, para que se pueda distinguir. Este es el hiato de la vena cava inferior. ¿Ok? Con amarillo le voy a colocar el hiato esofágico y con rojito le voy a colocar el hiato aórtico. ¿Por qué es mejor acordarse con nombres? Porque el propio nombre te dice qué estructura va a pasar por ahí. ¿Ok? Pero a nivel de las vértebras, el hiato de la cava inferior es del nivel T8, el hiato esofágico es el nivel T10 y el hiato aórtico es el nivel T12. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos qué estructura pasa por el T8, aquí me falta un nervio que es importante en el diafragma. ¿Cómo se llama? Ok, el nervio frénico, ¿cuáles son sus raíces dorsales? ¿De dónde nace el nervio frénico? Una pregunta fácilmente teórica. Porque ya sabemos que inerva
el diafragma, ¿no? Es parte motora y además también es parte sensitiva, porque el diafragma tiene, la parte motora netamente es por el frénico, pero la parte sensitiva tiene dos inervaciones. La parte central, que es la de acá, del diafragma, es por el frénico, y la parte costal es por los nervios intercostales entre el 6 y el 11. Lázaro. ¿Ok? Estefan y Lázaro está. Las raíces dorsales, chicos, del nervio frénico es C4, C5 y C6. ¿Okay? Un ratito, un segundito. Sí. La compañera Estefan y Lázaro se encuentra. No sabe la delegada sobre la teoría. Delegado. ¿Y no sabes algo de Estefan y Lázaro? Estefan y Lázaro. ¿Ha recordado algo? No. Seguro está retirado. Ok. Muy bien, entonces solo un ratito voy a hablar acá que grabar esta actividad. Se acaba de tomar el examen de rezagados extraordinario de la TC1, de Seminario de Psicológicas 1. No encontrándose la alumna Estefan Lázaro, por lo cuanto su nota es NSP, no se presenta. Por lo demás, las otras alumnas, la alumna Gómez Quispe Roxana y Guzmán Hugo Irma, sí, se presentaron. Nada, gracias. Ya. Ok. Entonces, como estábamos diciendo, chicos, las raíces dorsales del nervio frénico son de C4 a C6. ¿Ok? El nervio frénico cumple la función motora, ¿ok? Pero también sensitiva. ¿Pero qué parte del diafragma? No toda, sino sobre todo la parte central. ¿Ok? Los nervios intercostales o la parte periférica del diafragma, ¿ok? Va a estar inervada por los intercostales de C6 a C11, ¿ok? Los intercostales, perdón, 6 a los intercostales 11, la parte periférica del diafragma. ¿Ok? ¿Por qué he iniciado con diafragma? Porque ahorita vamos a ver mecánica ventilatoria. Mecánica ventilatoria es una pregunta que les hacemos en sus exámenes orales. Le decimos una pregunta tan sencilla como ¿cómo respiras? Literalmente les preguntamos eso en su examen oral y no saben por dónde empezar. ¿Ok? Acuérdense, chicos, que para nosotros podemos respirar. La inspiración es por contracción del diafragma y la expiración es por relajación del diafragma. La contracción del diafragma permite la expansión torácica. ¿Ok? Yo sé que hay otros músculos involucrados, los intercostales, los transversos, los escalenos, el esternocleidomastoideo, tantos músculos que hay. Pero si no pueden iniciar diciendo cómo respiramos, no mencionan principalmente el diafragma, porque el diafragma es el principal músculo que inicia la inspiración y gracias a su relajación permite la expiración. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos dicho que estructuras pasan por acá, nervio frénico y ven acá inferior. Acompañado al esófago. ¿Qué nervio pasa? ¿Domingo? ¿Cómo se llama domingo? Vago, ¿no? Vago. ¿Ok? Que es el décimo paracraneal. ¿Ok? Y por la estructura donde siempre me preguntan en mi examen teórico o mi examen práctico, es porque en T12 pasan bastantes cosas. Y hemos dicho que es el hiato aórtico, por lo tanto pasa la aorta abdominal o la aorta torácica. ¿Cuál de los dos pasa? ¿Abdominal o torácica? ¿Cómo? Claro, porque la torácica es a partir de la raíz del tronco brachiocefálico. Todo es la aorta torácica. ¿Ok? Entonces es abdominal. ¿Ok? Muy bien. Acompañado a tu amigo en la aorta abdominal, ¿qué otra estructura pasa por ahí? A nivel de T12 o el hiato esofágico, el hiato aórtico, perdón. Siempre les pongo este ejemplo. Cuando tú comes tu Kentucky, cuando comes tu McDonald's y todo ello, ¿okay? Los kilomicrones, que son justamente las estructuras de colesterol que se forman después de comer tu Kentucky, viajan a través de la linfa. La linfa discurre principalmente o tiene dos vías de drenaje, derecho del cuerpo derecho o del cuerpo izquierdo. Del cuerpo izquierdo, ¿a dónde drena la linfa? ¿Cómo se llama esa estructura donde drena la linfa? Estamos hablando de conducto
conducto torácico. El conducto torácico es una estructura que muchas veces se olvidan, pero que a veces preguntan, porque el conducto torácico drena aquí, en el ángulo yúgulo subclavio, en la yugular externa de la vena subclavia, ahí drena, ¿ok? En el ángulo yúgulo subclavio. Otra cosita que pasa por la aorta a nivel de T12, ahora sí, el sistema ácido. El sistema ácido, chicos, es aquel sistema venoso que va a recoger la sangre venosa de la parte posterior, del cuerpo, ¿ok? Del red peritoneo, ¿ok? Sistema ácido. El sistema ácido comprende la vena ácidos y la vena hemiácidos, ¿ok? ¿Dónde drenan estos dos? ¿Cuál cava? ¿Superior o inferior? Superior, ¿ok? Superior. El sistema ácido drena en la cava superior. Muy bien. Tienes aorta abdominal, conducto torácico, el sistema ácido con la hemiácidos y el ácido propiamente dicho. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabemos las estructuras de el diafragma. Ahora sí, la clásica pregunta de su examen oral: ¿cómo respiras? Estas dos imágenes corresponden a la inspiración. Para aquellos que quieran leer de dónde es lo que les voy a comentar ahorita, hay un libro que se llama Kaplan. En el Kaplan explica todo esto, cómo es la mecánica ventilatoria tanto en la inspiración y tanto en la expiración. El Galto también te lo explica, porque en un párrafo y medio, creo, o 2 párrafos. ¿Ok? Kaplan o Galto. Muy bien. Entonces, para poder nosotros entender esto, primero necesitamos saber algunas cositas importantes para poder entender netamente cuál es la mecánica ventilatoria. En primer lugar, es otra vez el diafragma, porque obviamente, como les dije hace un momento, la expansión torácica o la reducción o la expiración del aire, ¿ok? Es gracias al diafragma, ¿ok? Muy bien. En segundo lugar, es la ley de Boyle. Así como había una ley de Frankenstein, ley de Laplace, ley de Ohm, que es de hemodinámica cardíaca, ley de Poisson, que es en el vasito, por ejemplo, acá y todo ello. Dentro de mecánica ventilatoria no podemos dejar de hablar de la ley de Boyle. ¿Por qué? ¿Alguien sabe qué es lo que dice la ley de Boyle? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Por qué me importa saber esto? Porque cuando vas a expandir tu caja torácica, va a ganar mayor volumen alveolar, o sea, es decir, mayor cantidad de espacio alveolar. Por lo tanto, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y vamos a ver por qué va a disminuir la presión y así va a permitir la entrada. Vamos a ver en un momento. Ok, entonces, ¿qué es la ley de Boyle? La presión es inversamente proporcional al volumen, o disminución de la presión aumenta el volumen. ¿Ok? Entiéndase, inversamente proporcional, que los dos están, uno aumenta y el otro disminuye, y el otro disminuye y el otro aumenta. ¿Ok? Muy bien. Otra cosilla que nosotros debemos saber es el estímulo respiratorio. En nosotros, chicos, en las personas sanas, ¿respiramos gracias al dióxido de carbono o respiramos al oxígeno? Respiramos gracias al dióxido de carbono. ¿Okay? La composición del aire, principalmente, ¿de qué está compuesto el aire que respiramos ahorita? ¿Ah? ¿CO2? CO2. ¿Qué le enseñaron en química? ¿Cuál es el principal compuesto del aire que respiramos ahorita? Como no, se he escuchado por ahí, o sea que todos somos incendios. Vivimos en... ¿En dónde vivimos? En Marte también está ahí aire compuesto. El principal compuesto de nuestro aire es nitrógeno, en un 71%. ¿Ok? El otro compuesto es el oxígeno y después siguen las demás partículas de oxígeno. ¿Ok?
gracias al nitrógeno y al dióxido de carbono. Nosotros principalmente respiramos porque tenemos unos quimiorreceptores, ¿se acuerdan? Los quimiorreceptores que van a censar central y periférico. Los centrales principalmente van a censar cambios en el dióxido de carbono, pero de manera directa o indirecta. De manera indirecta, gracias a los cambios en el pH. Así como lo explicó hace un momento el doctor Nieves, lo que pasaba en la alcalosis, en la acidosis, el buffer y todo ello. Los quimiorreceptores centrales van a censar cambios en el dióxido de carbono gracias a los cambios en el pH. En cambio, los periféricos simple y sencillamente al oxígeno. ¿Ok? Y también van a censar en menor medida el dióxido de carbono, pero esta vez sí de manera directa. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos. Muy bien. Entonces, para poder hablar nosotros de inspiración, estas dos imágenes, como les dije hace un momento, me van a sintetizar el proceso de inspiración. ¿Ok? Antes de comenzar, así como el ciclo cardíaco, la fase de la diástole era de mayor tiempo a diferencia de la sístole, la inspiración o la expiración es mayor en la mecánica respiratoria. ¿Cuál creen que sería mayor? La expiración. La expiración es igual mayor. ¿Ok? La expiración también es mayor. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Al iniciar nosotros la inspiración, ¿ok, chicos? El primer paso que va a suceder es la contracción del diafragma. ¿Ok? Es lo primero que sucede. El diafragma se contrae para expandir la caja torácica. ¿Ok? Pero ¿por qué sucede esto? Porque nosotros basalmente, ¿qué quiere decir? Cuando estamos haciendo ejercicio, cuando están, por ejemplo, ahorita ustedes sentados, ¿ok? Nosotros tenemos ciertas presiones a nivel del alveolo. Lo azulito es el alveolo, por si acaso, y los morados el pulmón. ¿Ok? Yo sé que se entiende perfectamente porque el gráfico está audito. En fisiología respiratoria, la presión atmosférica es cero. Yo sé que la presión atmosférica, por química y por todo ello, equivale a 160 partículas por millón. Pero en fisiología respiratoria es igual a cero. ¿Ok? Esto es la presión atmosférica. ¿Ok? Pulmón y alveolo. La presión intrapleural, es decir, la presión dentro del pulmón, es negativa. Siempre es negativa. ¿Ok? Y la presión basal o del alveolo, ¿ok? De nuestro alveolo en reposo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estás dando tus exámenes orales y estás hiperventilando, tu presión alveolar es -1. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto antes de iniciar cómo sucede el proceso de inspiración? Porque, como les dije hace un momento, la ley de Boyle, ¿qué es lo que dice? Aumento de presiones disminuye el volumen y viceversa. ¿Ok? El aire, para que pueda ingresar a nuestros alveolos y, ¿cómo se llama?, ventilar y permitir la hematosis, tiene que haber un diferencial de presión. ¿Cómo es esto? Como les digo, esto es al inicio de la inspiración. ¿Ok? Nosotros, cuando vamos a inspirar, ¿ok? O mejor dicho, cuando estamos en reposo, la presión dentro del alveolo es negativa. ¿Para qué? Para que así el aire no entre y así el aire, la contracción del diafragma permita la expansión torácica, y esta expansión torácica, como ven en la segunda imagen, ¿ok?, negativiza aún más la presión intrapleural, permite la expansión alveolar. ¿Qué quiere decir? El alveolo es un poquito más ancho a diferencia de la imagen anterior, y así la presión dentro del alveolo se equipara a cero. ¿Para qué? Para que luego, al finalizar la inspiración, estos cambios de presiones que van a ir de un lado de mayor presión a menor presión, el aire pueda entrar. ¿Ok? ¿Cómo va a ser esto? Miren acá. Basal, inspiración, presión alveolar -1, presión atmosférica 0. Aquí tú no estás iniciando, tú no estás inspirando de por sí, porque esto es al inicio de la inspiración, por lo tanto el aire no está entrando. Porque el aire, como les dije hace un momento, va a entrar de un lado de mayor presión a menor presión. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál es mayor? ¿1 o 0? 0. ¿Cuál es mayor? ¿0 o -1?
Cero. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando tú vas a inspirar, ¿ok? Expandes la caja torácica, ¿ok? Y lo que va a hacer es que esta presión alveolar se positivice, se equipare a cero al finalizar la inspiración para que así tu alveolo se ventile, ¿ok? De lo que basalmente era -1, llega a cero, como está la imagen de allá, ¿ok? Entonces, así, al finalizar la inspiración, ya aquí hay aire, ¿ok? O2, ya hay aire dentro de tu alveolo. Entonces, si le preguntamos el examen teórico, el examen oral, todo ello, al finalizar la inspiración, la presión alveolar equipara a la presión atmosférica, ¿verdadero o falso? Al finalizar la inspiración, la presión alveolar equipara a la presión atmosférica, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿por qué? Porque al finalizar la inspiración, tú vas a equiparar tanto la presión alveolar y la presión atmosférica para que dejes de entrar aire. Lo que no sucede, por ejemplo, en los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC entra más aire, entra más aire, entra más aire. ¿Por qué? Porque hay una patología de fondo. ¿Ok? Primero necesitamos saber cómo sucede fisiológicamente o cómo respiramos fisiológicamente para poder entender patologías como enfermedades obstructivas, restrictivas, etc. Vuelvo a repetir, ¿ok? Al finalizar la inspiración, la presión alveolar equipara a la presión atmosférica, verdadero, para que sí no entre más aire, ¿ok? Ojo, al finalizar la inspiración, si yo te pregunto al revés, al iniciar la inspiración equipara a cero, falso, ¿ok? Porque ahí tú necesitas que la presión atmosférica sea mayor a la presión alveolar y así entre el aire. Como les digo al inicio, siempre el aire va a ir en un lado de mayor presión a menor presión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al finalizar la inspiración, además de que la presión alveolar equipara a la presión atmosférica, como les dije hace un momento, la presión intrapleural, ¿ok?, se negativiza. De lo que era -5 al inicio, en el gráfico de acá, es -8. ¿Ok? Porque justamente, ¿qué hace que se negativice esta presión intrapleural? La contracción del diafragma. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, inspiración, ¿ok? Primero, contracción del diafragma. ¿Ok? Inspiración, presión alveolar menor a la presión atmosférica. ¿Ok? Pero esto solamente es al inicio. ¿Ok? Inspiración, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. Esto es final. ¿Y qué me permite esto? Que no entre más aire. ¿Ok? ¿Qué más sucede en la inspiración? ¿Qué más sucede en la inspiración? La presión intrapleural más negativa. ¿Ok? De -5 a -8. En el Guyton dice -7.5. No se mortifiquen, pueden ser cualquiera de los dos, pero siempre y cuando sea más negativo. ¿Ok? Porque -8 y -5, evidentemente estamos viendo que hay un cambio o más negativización. ¿Ok? Estos son los cuatro sucesos que suceden en la inspiración. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Inspiración, nada más. ¿Ok? Inspiración. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la lámina de la inspiración. La expiración, básicamente, chicos, tiene que ver mucho igual, ¿ok?, con el inicio de la inspiración. Vamos a verlo cómo. ¿Ok? Aquí ya estamos al final de la inspiración. ¿Ok? La presión atmosférica era igual a la presión alveolar. ¿Ok? Entonces, cuando el aire ya está dentro del alveolo, ¿qué necesitamos? Exhalar. Necesitamos exhalar. Entonces, ¿cómo vamos a exhalar? Se dan cuenta que aquí, de lo que era -8, ojo, de lo que era -8 al finalizar la inspiración, retorna a -5, es decir, a su presión intrapleural basal.
¿Cómo sucede esto o por qué sucede esto? Porque el diafragma de lo que estaba contraído al inicio, ahora se ha relajado, pues. ¿Ok? Ahora se relaja. ¿Ok? El diafragma está relajado, ¿ok? De lo que era menos 8 centímetros de agua, la presión intrapleural retorna a menos 5. ¿Qué evento sucede adicionalmente acá? ¿Ok? La presión alveolar en la expiración, ¿ok? La presión alveolar es mayor a la presión atmosférica. ¿Para qué? Para que sí nos permita sacar ese dióxido de carbono que produjo la hematosis, ¿ok? Que produjo el eritrocito que recoge todo el dióxido de carbono de los tejidos del cuerpo y va al alveolo, hace la hematosis, y así podamos nosotros vencer a la presión atmosférica y sacar todo el aire producto de la hematosis y puedas exhalar. Vuelvo a repetir. La expiración sucede en dos eventitos. Ya. Vuelvo a repetir. La expiración es 1. De lo que era menos 8, la presión intrapleural en centímetros de agua pasa a menos 5, ¿ok? Por relajación del diafragma, ¿ok? Primer evento, relajación del diafragma, de menos 8 pasa a menos 5, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta disminución de la presión intrapleural hace que la presión alveolar se positivice y sea mayor a la presión atmosférica. ¿Para qué sucede esto? Para que puedas exhalar. ¿Ok? Y así tú vences a la presión atmosférica y botas todo tu dióxido de carbono. ¿Entendió la parte de la expiración? Es más sencilla que la inspiración, porque la inspiración hay dos pasos. Al inicio, al final, la inspiración es simple y sencillamente retornar a lo basal y ganarle a la presión atmosférica para que puedas eliminar o exhalar todo ese dióxido de carbono. ¿Se entendió? ¿Ok? ¿Podría repetir la parte del menos 5? Ya. La parte de menos 5 es el evento inicial de la expiración. ¿Por qué de menos 8 retorna a menos 5? El menos 8 era al final de la inspiración. ¿Ok? Entonces, cuando tú ya no puedes inspirar más oxígeno, ¿qué evento sucede? Tu diafragma se relaja. Esta relajación del diafragma disminuye la expansión previamente torácica que tuviste. Entonces, de menos 8 pasó a menos 5 centímetros de agua. ¿Ok? Ese es el primer evento en la expiración, relajación del diafragma. El segundo evento es que la presión alveolar, para que pueda vencer a la presión atmosférica, que es 0 y siempre va a ser 0, necesita ser positivo, porque la presión atmosférica siempre va a ser 0. Entonces ya no puede ser menos 1 de lo que era al inicio de la inspiración, sino tiene que vencer a esta presión atmosférica. Por lo tanto, se positiviza, puede ser más 1, más 2, como tú gustes, pero se positiviza y así puedas exhalar ese dióxido de carbono y así eliminar en la expiración. ¿Se entendió, compañera? Sí. ¿Ahora sí? Ok. Chicos, eso no vamos a volver a repetir porque vamos a ver patología. Y esta es una pregunta de sesiones orales. Esta es mecánica ventilatoria. Una pregunta es, ¿cómo respiras? Tienes que asociar los dos eventos. ¿Ok? Muy bien. Algo que también quiero que sepan, y antes de pasar netamente a estirometría, en espirometría tampoco vamos a tocar, no vamos a tocar patologías todavía, ¿ok? Evidentemente patologías están muy relacionadas con la espirometría, porque la espirometría es una prueba funcional pulmonar que permite determinar capacidades de volumen. ¿Cuántas capacidades de volumen tenemos? 4 volúmenes y ¿cuántas capacidades? Okay, en total 8. 8 parámetros mide la espirometría. ¿Ok? Pero antes de esto, ¿ok? Esta parte es hematoneum. Esto. ¿Ok? Porque a algunas personas yo les pregunté, ¿qué función cumple la bilirrubina? Jonathan, ¿no? ¿Qué función cumple la bilirrubina, Jonathan?
que se une y el oxígeno. El oxígeno se unirá a la globina y a la rana. Sí se une. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Por qué se une entonces a la globina? ¿Por qué se uniría? Entonces, ¿para qué sirve el grupo hemo entonces? Se une a la hemoglobina y oxígeno. Me estoy preguntando a la globina, no a la hemoglobina. ¿Qué se une a la globina? El grupo hemo se une a la globina. Cada uno, la composición de la hemoglobina es el grupo hemo más la globina. El oxígeno se une al grupo hemo, y hemos dicho cómo, la protoporfirina 9 unida al hierro en estado ferroso. ¿Ok? Esto permite que tenga afinidad con el oxígeno, no el hierro en estado ferroso. En segundo lugar, la globina. La globina, la principal función es transportar de los tejidos a los pulmones el dióxido de carbono. Sobre todo, como dice la literatura, en el terminal N. ¿Ok? Terminal N. ¿Cómo así sucede esto? El transporte del dióxido de carbono, ¿ok?, se da de tres formas. Principalmente, el 70% del transporte del dióxido de carbono se da gracias al bicarbonato. ¿Ok? Al bicarbonato. El 20%, ¿ok?, unido a la hemoglobina. ¿Cómo se llama la unión de la hemoglobina con el dióxido de carbono? Carboxi o carbamino hemoglobina. ¿Ok? Pero se unirá a todo el conjunto de la proteína tetramérica de la hemoglobina. No, se une a la globina. Entonces aquí cumple o ejerce efecto esa porción de globina muchas veces olvidada. Porque yo sé que la globina, cuando se disocia del grupo hemo y todo ello, se resintetizan aminoácidos y luego eso sirve para generar un pool y para que se vuelva a sintetizar otra globina. Eso no es la principal función de la globina. ¿Ok? Eso simple y sencillamente el cuerpo destruye para luego volver a construir algo que necesitamos nuevamente, que es la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, el dióxido de carbono en el 20% del transporte se une unida a la hemoglobina, pero principalmente al N-terminal, así se llama. N-terminal de la globina. ¿Ok? ¿Y qué me queda? El 10%. El 10% restante del transporte del dióxido de carbono viaja libre, porque es un gas. Los gases viajan libres, no necesitan unirse a proteínas, no necesitan unirse. Evidentemente se necesita unir a la hemoglobina porque es la que justamente tiene mayor afinidad por la composición química. Pero los gases de por sí viajan libres, ¿por qué? Porque pueden cruzar la barrera lipídica. ¿Ok? ¿Qué propiedades deben tener los gases para que puedan pasar la barrera celular o la barrera de la membrana fosfolipídica? ¿Qué propiedades deben tener? Son partículas pequeñas. Son partículas pequeñas de menor densidad. Claro, deben ser pequeños, uno, muy bien. Pero la principal composición química, ¿qué deben ser? Deben ser agua. Liposolubles. Ok, debe ser lipofílica, no liposoluble. Ok, cuando hablamos de liposolubilidad, ¿qué quiere decir? Que se disuelve. Lipofílicas, quiere decir, lipofílicas son afín con la membrana y así pueden pasar las membranas. Ok, aquí la propiedad del 10% libre de dióxido de carbono es gracias a la lipofibilidad que tiene el dióxido de carbono. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo así el eritrocito, ¿ok?, recoge el dióxido de carbono de los órganos? Porque el dióxido de carbono usualmente es el producto final de los procesos o de las vías metabólicas que tiene cada órgano del cuerpo. ¿Cómo así sucede?
El eritrocito principalmente tiene aquí un antiporter. Cuando yo hablo de antiporter, para los que no conocen qué es un antiporter, es aquella proteína en la membrana que mete una cosa y saca otra cosa. Cuando hablo de un synporter es que mete los dos o saca los dos en el mismo sentido. ¿Ok? Esa es la diferencia entre antiporter y synporter. ¿Ok? Este antiporter que tiene el eritrocito es de cloro y bicarbonato. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace fisiológicamente? Saca bicarbonato, mete cloro. ¿Ok? ¿Para qué? Porque justamente el bicarbonato, gracias a qué se crea. En el tejido, cuando recoge el dióxido de carbono del eritrocito, ¿ok? Se une con el agua para formar el, ¿cómo se llama este compuesto de acá? Muy bien, ácido carbónico. ¿Cómo se forma el ácido carbónico? Anhidrasa carbónica. A la anhidrasa carbónica. Anhidrasa, como les dije en varias ocasiones, todo lo que tienen asa es una enzima. Anhidrasa carbónica es una enzima. Esta enzima, ¿ok? Es un target, ahorita vamos a ver de qué grupo farmacológico. Pero así se forma bicarbonato y luego el bicarbonato se va a disociar, el ácido carbónico se disocia en un catión hidrogenión y bicarbonato. Y ese bicarbonato, gracias al antiporte que les dije hace un momento en membrana, se libera. ¿Ok? Entonces, ¿qué fármaco aquí inhibe a esta enzima anhidrasa carbónica? Acetazolamida. ¿Ok? La acetazolamida, ¿ok? Es un fármaco que actúa principalmente en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, inhibiendo a la anhidrasa carbónica. ¿Para qué sucede esto? Para que no se forme el ácido carbónico. ¿Ok? Y para que sí, el dióxido de carbono, perdón, no para que no se forme el ácido carbónico, sino porque la anhidrasa carbónica es una enzima que o forma ácido carbónico o forma bicarbonato. Entonces, ¿en qué patologías creen ustedes que podrían dar, por ejemplo, acetazolamida? Muy bien, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Por qué, compañera? Está resolucionando más agudos. ¿Por qué se daría mal altura? Porque no hay oxígeno, entonces hay más agudos. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio que tiene nuestro cuerpo a la altura? ¿Y por qué se generan síntomas? ¿Por qué? Bueno, para los que son intolerantes a la altura nos duele la cabeza. ¿Por qué nos tiemblan las manos? ¿Por qué siento que mi ojo se va a salir? Me late el ojo. ¿Por qué sienten todo eso? La hipoxia, evidentemente, es por el ambiente, porque hay menor fracción de oxígeno. Pero ese es el elemento inicial. Suceden una serie de cambios en el cuerpo para que suceda algo, y ese algo es causa síntomas. ¿Alguien sabe cómo se llama ese algo? Por la acidosis. ¿Acidosis? Alcalosis. Acidosis se produce en el cuerpo, pero ¿qué mecanismo compensatorio tenemos, dijo otro Nieves? Bicarbonato. A la alcalosis respiratoria, es decir, aumentas tu frecuencia respiratoria para que así, justamente, tú puedas eliminar dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, esta eliminación de dióxido de carbono, es decir, la alcalosis respiratoria producto compensadora, es la causa de tus síntomas de dolor de cabeza, que te late el ojo, palpitaciones, mareos, la alcalosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la acetazolamida? Inhibe esta enzima. ¿Ok? Entonces el bicarbonato principalmente se va a eliminar de manera renal. Es como si eliminarías el cuerpo, es como que si eliminarías el dióxido de carbono, pero sin trabajo verificatorio. Entonces, por eso la acetazolamida no solamente se utiliza para el mal de altura, se utiliza para prevenir el mal de altura. ¿Ok? También se utiliza como prevención, porque si estás eliminando dióxido de carbono a través de bicarbonato, que, como les dije al inicio, es el principal transportador del dióxido de carbono al cuerpo, de manera renal, que actúa en el túbulo contorneado proximal, y por lo tanto
tu cuerpo lo acondicionas como si estuvieras en un ambiente donde hay poco oxígeno. Por eso es que la cetazonamida se utiliza también no solamente como mal de altura, sino también como prevención del mal de altura. ¿Ok? ¿En dónde más actúa la cetazonamida? ¿O dónde más tenemos esta enzima que es inhibida, la anhidrasa carbónica? A partir de los 50 años, ¿a qué estamos más propensos? ¿Mm? A nivel oftalmológico, al glaucoma, ¿ok? La producción de humor acuoso se produce gracias a esta enzima, anhidrasa carbónica. ¿Ok? Entonces, en el glaucoma de ángulo cerrado, ¿ok? Donde hay un aumento de producción de humor acuoso, un aumento de la presión intraocular, damos también a cetazonamida. ¿Ok? La anhidrasa carbónica es una enzima, es una enzima que no solamente está a nivel eritrocitario, está en el cerebro, está en la producción de humor acuoso, está en el riñón, está en el pulmón, ¿ok? Hay varios lugares donde actúa la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Muy bien. ¿Quedó clara esta parte de acá cómo se transporta y ahora sí saben para qué sirve la globina? Si les pregunto para qué sirve la globina ya pueden decir que no se une el oxígeno. No. ¿Ok? Se une el dióxido de carbono, porción N-terminal. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a un ejercicio de estirometría. ¿Ok? ¿Alguien está conectado al Wi-Fi de la